estaban destinados para Israel. Y también la profecía de Isaías, que decía que era Ciro, su siervo Ciro, quien anunciaría el decreto para redención de su pueblo. Ahora se levanta un grupo de pobladores para tratar de reedificar el templo de Dios. Y dentro de esas familias no solamente están las personas de la vida civil, sino también de la vida religiosa. Y yo quiero considerar un concepto, pues el concepto de la obediencia. Creo que obediencia es un concepto difícil con el cual luchar el día de hoy. Pareciera mala palabra, suena como sumisión, servilismo, inferioridad, y mucho más en temas religiosos, cuando hablamos de obligaciones en adoración, obligaciones en nuestro culto o en nuestra vida eclesiástica, suena a legalismo, ¿verdad? Si alguien tiene que hacer algo en la iglesia, debe hacer algo en la iglesia, para la iglesia, por la iglesia, para Dios, por Dios, parece y suena a legalismo. Y más bien, creo que es una forma muy técnica de justificar la rebeldía. Pero obediencia y religión, al contrario, no son recetas para legalismo, sino son parte de la misma, son dos caras de la misma moneda. Es decir, que Dios se revela a través de una ley para nosotros. Nosotros lo hemos visto en nuestro estudio de doctrina. La ley no pelea con el evangelio. La ley armoniza perfectamente con el evangelio, porque Dios dio la ley. Y ahora en Cristo tenemos un corazón para cumplirla. Esa era parte de la promesa que Dios le había dado a este Israel en Ezequiel capítulo 36. En nuestro estudio de la confesión nosotros miramos los textos como muy separados, ¿verdad? Porque es imposible entrar en detalle de cada texto. Pero si nosotros vemos a la luz de la historia de hoy, cómo obedecieron el mandato de Ezequiel, del profeta Ezequiel, entonces ya cobra sentido el tema de la obediencia. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 36. Recuerden que Ezequiel tenía el duro trabajo de predicarle a un Israel exiliado, a un Israel castigado. No como Jeremías, que se quedó. Ezequiel se fue y le predicó a Israel en esta tierra, en esta nueva tierra. Y Ezequiel también trae una promesa, como lo traía Jeremías. Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Parte del avivamiento que sufriría Israel en este momento era una transformación del corazón que traería sobre ellos una transformación sobre sus obras, sobre sus manos, sobre sus pasos. Por eso, noten que en ese mismo sentido inicia el capítulo 1 y el capítulo 2 de Esdras. Dios despertó el corazón de Ciro. Dios despertó el corazón de Zorobabel. Esto lo va a repetir Ageo y lo va a repetir Zacarías. De hecho, el próximo domingo ya no vamos a ver Esdras. Vamos a ver Ageo, para que veamos cómo la historia, la narrativa bíblica empieza a intervenir los profetas. Entre Esdras, las historias de Esdras son como, hay por lo menos unos 150 años, del primer capítulo al capítulo número 10. Y Nehemías todavía hay otros años más. Entonces corresponde ahora a nosotros ver a Ageo, y Ageo también apela a la profecía de Ezequiel diciendo que Dios ha avivado los corazones de cada uno, ha puesto un corazón nuevo dentro de ellos para guardar sus preceptos y para ponerlos por obra. Por lo cual parte de la promesa de restauración del espíritu y del corazón de Israel consistía en que Dios haría de ellos personas que se deleitaran en su ley, que se gozaran en caminar rectamente y que convinieran en andar en santidad. Por eso cuando Dios toca el espíritu de Zorobabel y de Jesúa, que son los líderes de esta primera historia, de este primer retorno, recuerden que este libro de Esdras, la primera parte de Esdras, no es de Esdras, sino de Zorobabel y de Jesúa. Cuando Dios toca su espíritu y el de los líderes y el de los ancianos, cada una de las familias de Israel que se encuentran en el exilio, ellos son llevados a guardar cada uno de sus pasos, porque Dios ha mantenido un remanente fiel dentro de ellos. Y no solamente cada uno de forma general, sino que ellos mantienen un registro de quiénes son sus familias. Por eso Esdras puede decir: esta es la familia, y este es el territorio. En la primera parte del segundo capítulo de Esdras consideramos a los civiles que se levantaron y regresaron a su vida.
Y si recuerdan, habían dos grupos de personas que se movían, que eran las personas que pertenecían a casas paternas y las personas que pertenecían a ciudades. Y vimos ahí algunos datos interesantes de quiénes eran, ¿verdad? Por ejemplo, de los descendientes de unos gentiles y otros judíos, o de los que habitaban en Jericó, por ejemplo. Y dentro de los detalles que cada profeta daba a la ciudad o a las familias, el cumplimiento perfecto en esta primera parte de estas. Pero ahora en la segunda parte del segundo capítulo no vamos a hablar de los civiles, sino de aquellos que se suponían que eran los líderes religiosos, de Israel. ¿Cómo así guardar la genealogía? ¿Para qué debían guardar la genealogía? Es decir, guardar quiénes eran sus padres para saber cuáles eran sus deberes. En el orden de adoración, Dios dio a Moisés, y puso también en los corazones de David y Salomón, que son las tres personas, los tres profetas de Dios que instituyen la adoración a Dios en Israel. Propuso para cada uno de ellos guardar la genealogía para conocer cuál era su función en la adoración. Para ello se habían determinado hombres con oficios y tareas específicas para liderar el pueblo para acercarse a su Dios. Habían hombres que tenían la tarea de fungir como intermediarios de la adoración. Estos órdenes, o estas formas, estas clases, se suponían que fueran para la enseñanza del pueblo de Israel, no solamente para la adoración. Tantas clases, tantos órdenes, tantas jerarquías, se suponía que era la forma en que Dios le enseñaría a Israel que ellos necesitaban un intermediario, el intermediario que es Jesucristo, nuestro verdadero profeta, nuestro verdadero sacerdote y sacrificio. Entonces, dentro de este gran complejo de órdenes y de clases de ministros de adoración, nosotros vemos cómo cada uno reconoce su deber según su familia para regresar a Israel y restaurar también la adoración. La única forma de acercarse a Dios era por medio de este puente. De modo que si Israel regresaba, tenía un sinsentido si no regresaba con sus sacerdotes, sin sus levitas, sin los órdenes de adoración. En el sermón anterior dijimos que el propósito de Israel de regresar a su tierra no era tanto porque tuvieran una melancolía por ese lugar, porque esto era su casa, su familia esperándolos, como suelen hacer los migrantes, ¿no? Los migrantes regresan y esperan regresar por su familia, nada más que por la tierra o por pueblo campero. Es porque tienen una nostalgia con las personas que se encuentran acá. De hecho, ahorita recordando las fiestas patrias, cuando yo me gradué del colegio, que se celebra las fiestas patrias, al año siguiente regreso y me di cuenta que las personas que a los 2 años regreso, me di cuenta que las personas que yo conocía ya no estaban, la mayoría ya no estaba, ya se habían graduado. Y me di cuenta que lo que realmente yo extrañaba no era el colegio, a quien yo extrañaba era a mis compañeros, a mis amigos. Y Israel no tenía nadie que recordar ahí no había nadie, ahí habían enemigos. ¿Por qué se levantan y por qué regresan a esa tierra? Porque era la heredad de Dios, era el regalo de Dios, era el lugar, la representación de Dios en medio de ellos, y porque ahí estaba el templo, el lugar donde Dios les había dicho: allí está mi morada en medio de ustedes. En Babilonia no estaba Dios entre ellos. De hecho, ese era su castigo. Había retirado su presencia. Como les dije, para nosotros puede parecer muy fácil porque nos reunimos acá o nos reunimos allá, y pues no importa, ¿verdad? Mientras estemos reunidos, Dios nos va a escuchar. Pero para Israel no era así. Porque nosotros estemos acá o estemos allá, sabemos que en medio de nosotros está Dios. Pero para ellos no era igual. A ellos se les había dicho: en el templo está la presencia, ustedes tienen que habitar en medio. Ustedes tienen que habitar alrededor del templo. Ellos estaban en Babilonia y Dios ya no estaba en medio de ellos porque el templo ya no estaba. Por eso debían regresar y deseaban regresar, deseaban su heredad, su promesa, su pacto, la presencia de Dios en medio de ellos. Y la primera tarea que tiene Zorobabel y el primer viaje es la restauración del templo. Eso es lo que va a hacer Zorobabel y Jesús. Y para eso, no solamente necesito a manos que construyan y personas
que ministrar, sino personas que administren la adoración. Esos intermediarios. Porque cualquier pecador puede acercarse a Dios y pedirle perdón, pero Dios no le va a responder si cree que por su propio nombre le debe responder. Dios no le responde a un pecador ni le extiende su perdón porque le tiene lástima, ni porque le avergüenza, ni porque mira que está humillado, ni porque mira que está arrepentido. Creo que ese es uno de los errores graves de la iglesia evangélica. Dios no nos perdona en base a nuestro arrepentimiento. Dios nos perdona por medio de Jesucristo. Y el arrepentimiento es necesario para llegar a Jesús. Pero el arrepentimiento no es la causa de nuestro perdón. Es el camino hacia la causa de nuestro perdón, que es Jesús. Y entonces los israelitas podían llegar con muchas promesas por cumplir, con muchos deseos de restaurar la adoración, pero si no iban los líderes de la adoración, los sacerdotes, los levitas y todos los que leímos, ellos no iban a encontrar a Dios. Iba a estar ahí construido el templo, pero ellos no podían acercarse, tan cerca y tan lejos. Es como aquella persona que ora y le pide perdón a Dios, pero jamás piensa en nuestro Señor Jesucristo, tan cerca y tan lejos. Por esa razón es necesario considerar en los versículos del 36 al 70, para considerar cuál es la función de estas personas que se levantan también a participar de las promesas de redención, las cuales habían sido profetizadas por Jeremías. A continuación, desde el versículo 36, Esdras enumera los nombres que Dios tocaría el corazón de ellos para llevar al pueblo a la adoración verdadera. Este sermón se llama el pueblo de la adoración verdadera. Es que este no es un pueblo cualquiera. Dios iba a tratar con muchos pueblos, incluso iba a tratar con Babilonia y con Persia. Y si leen Daniel, también va a tratar, incluso menciona a Grecia, Abdías, menciona otras tierras, Edom, Jonás, Asiria. Dios tiene un plan para los gentiles, pero en este momento está lidiando con la adoración de su pueblo. Por eso es necesario que se levanten estos hombres. Versículo 36, los sacerdotes. Los hijos de Quedaías de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Immer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Como ya hemos dicho, los sacerdotes son los encargados de ofrecer los sacrificios y los holocaustos del pueblo. Ellos tomaban las ofrendas de cereales y de animales del pueblo y las ponían en el holocausto y las quemaban. Ese era el sacrificio, ese era el holocausto. El animal o la planta que presentaban los israelitas representaba su propia carne. De modo que cuando los israelitas llegaban con el sacerdote y le decían, este es mi sacrificio, este es mi cereal, ellos estaban diciendo, o ellos debían pensar en su corazón, este es mi cuerpo, que necesita ser partido. Y es partido por medio del holocausto y quemado. Y como veremos más adelante, la situación no es tan sencilla como de quemarlo y bueno, vamos a recogernos a lavar los trastes ya. Es una situación bastante complicada, que requiere mucha logística. Y eso es lo que debía hacer Israel y debía entender, el desastre que se hacía después de quemar un animal, de destazarlo, de destrozarlo, de sacarle las vísceras y de quemarlo y echarlo en el fuego. Eso debía entender el pueblo de Israel. Ellos tenían que llegar y decirle, tómame a mí en él y mátame a mí en él, en el animal, en la planta. Consideremos los nombres de los que regresan. En el reinado de David, los turnos y las funciones sacerdotales se habían organizado y distribuido por clases o grupos familiares. Yo creo que todos hemos leído Segunda de Crónicas. En el capítulo 24 dice que David establece 24 familias sacerdotales. ¿Verdad? Nosotros hablamos de que los descendientes de Aarón son los sacerdotes, pero si hilamos un poco más fino, debemos decir que son 24 familias sacerdotales durante el tiempo del rey David. Se nos dice que Jedaías le tocó la segunda suerte. Es el primero que les menciona, Jedaías, le tocó la segunda suerte.
Suponemos pues que en el caso de los sacerdotes los nombres mencionados no son jefes de casas paternas, sino los jefes de las casas paternas del tiempo de David. Es decir, que este Jedaías es el Jedaías de David. Y ahora el que va a regresar son de la familia de Jedaías que instituyó David. Y lo más triste que vemos es que en este extracto que leímos, estos primeros versículos que leímos del 36 al 39, no leímos 24 familias. ¿Cuántas familias leímos? 4 familias. ¿Quiere decir que no quedaban sobrevivientes de las demás familias? Puede ser. O puede ser que a las demás familias se les había olvidado el oficio sacerdotal y lo habían desechado. Cualquiera que sea la razón, es una tristeza ver cómo los ministros son alejados de su labor ministerial, porque ellos se suponían ser las personas que eran los intermediarios entre Dios y los hombres. Habían caído en tal desgracia que ya no eran 24 familias las que ofrecían los sacrificios, solamente les regresarían 4 familias. El segundo es Immer. Le había tocado, de acuerdo, en los tiempos de David le había tocado la suerte decimosexta, era la familia número decimosexta. Uno de ellos, de esta familia, se va a casar con unos extranjeros, como veremos más tarde, y otros de esta familia serán nombrados guerreros valientes de entre los residentes de Jerusalén. Ellos van a ser de los defensores de esta ciudad que se está reconstruyendo. Pasur no aparece en Crónicas. Sin embargo, en 1 Crónicas 24, sin embargo, en 1 Crónicas 9:12, leemos acerca de un sacerdote llamado Adaía, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Es posible que los hijos de Pasur, estos de Pasur que regresan, sean descendientes de Malquías. Y Malquías sí es de las 24 familias que fueron seleccionadas, que fueron organizadas por David. Entonces, lo que está diciendo Esdras acá es que regresaron los de Malquías, pero no todos los de Malquías, sino los de Pasur. Arim, que es el otro, ocupaba el tercer puesto en la lista. Esta era la tercera familia de los 24 organizados. Y no debe confundirse con el sacerdote del versículo 32. En total, los sacerdotes eran 4.289 personas. Es decir, la 10ª parte de los peregrinos. Una parte bastante grande. Debían ser los hombres más preparados para atender el decreto de Ciro, porque ellos iban a reconstruir la parte espiritual de la reconstrucción literal del templo de Israel. El segundo grupo que regresaría eran los levitas, versículo 40. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los sacerdotes eran levitas. Israel, recuerden que se dividía en 12 tribus. 2 de las tribus tienen el protagonismo acá, y el restante, pues, ya hemos visto que ha perdido su línea en la existencia de la historia de la redención. Entonces, los levitas eran los seleccionados por Dios para las labores religiosas. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Entonces, todos los que vimos del sacerdocio eran de la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Otros levitas ocupaban otras tareas religiosas. Según 1 Crónicas 23, los levitas debían ayudar a los sacerdotes con su ministerio. Concretamente tenían responsabilidades en torno al templo, al mobiliario del templo, así como a la enseñanza y la aplicación de la ley de Dios, según Crónicas 19. También a veces eran jueces o maestros, debido a su conocimiento de la Biblia. Por lo cual creemos que este grupo de levitas eran los maestros que regresarían a Israel a enseñar a los civiles. Llama la atención que el número de levitas es muy pequeño en contraposición al número de sacerdotes. Algunos suponen que la mayoría de levitas se quedaron en Israel, se quedaron en Babilonia, se quedaron en Persia, atendiendo las necesidades espirituales de los israelitas que se quedaron. En cambio, los sacerdotes sí tenían que regresar todos, porque los sacerdotes tenían oficios sacerdotales en el templo, y no había templo en Babilonia, no había templo en el extranjero.
Sin embargo, los levitas sí tenían oficio en el lugar donde se habían quedado, porque podían enseñar ahí y podían enseñar con los que se habían regresado. Puede ser una de las razones por las cuales el número de levitas era muy bajo, o podía ser una carencia de levitas, y por eso vamos a ver en el segundo retorno con Esdras ese problema de levitas. Se mencionan dos importantes que son Jesúa y Cadmiel. Este Jesúa no es el mismo Jesúa que es protagonista de nuestra historia, pero ambos fungieron como líderes importantes en la enseñanza del Dios verdadero. Y no conocemos la labor de Olavías, el otro que se menciona ahí. Versículo 41, el tercer grupo, los cantores, los hijos de Asaf, 128 descendientes de Asaf. Espero que Asaf sea un nombre más conocido para nosotros, especialmente por el himnario que tenemos. Era importante que Dios hablara a su pueblo por medio de maestros, que eran los levitas, pero era importante también para el pueblo ser dirigidos en oración, que el pueblo contestara en la oración. Y eso era el cántico, la alabanza. De modo que no solamente los levitas tenían, como maestros, tenían la obligación de enseñar la palabra de Dios, sino que los levitas tenían la obligación, a través de los cantores, de que el pueblo respondiera a la palabra de Dios. No hay un consenso sobre todas las ceremonias y ritos de adoración del templo, en donde participaba el canto, pero ciertamente fueron centrales en la adoración del templo de Dios. Esto es notorio porque David estableció a los cantores de los levitas para dirigir el templo. Es decir, originalmente los levitas solamente se dividían en sacerdotes y no sacerdotes, los que oficiaban los holocaustos y los que ayudaban. Pero la adoración se convirtió en algo tan central en la vida del pueblo de Israel que David tuvo que establecer levitas específicos para el canto. Y de acuerdo al registro de 1 Crónicas 24, los sacerdotes, que se constituyen en 24 grupos, también así estaban distribuidos los cantores en 24 familias. Poco sabemos sobre su participación del culto diario, pero en los ritos especiales era crucial. Por ejemplo, cuando Salomón traslada el arca del pacto al templo. Acompáñenme a 2 Crónicas capítulo 5. Versículo 11 al 14. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esta es una de las justificaciones que muchas iglesias tienen hoy para tener ministerios, entre comillas, musicales tan grandes, una especie de réplica de los oficios sacerdotales, que para nosotros ya no tiene ningún sentido, dado que la gloria de Dios ya está entre nosotros en su espíritu, ¿verdad? Solo debo corregir que no eran 24 familias, eran 3: Asaf, Emán y Jedutum. Primera de Crónicas capítulo 25, que también lo vimos ahorita. Pero, como pueden ver, no hay 3 familias que regresan. ¿Cuántas regresan? Solo una. La familia de Asaf. Todos proceden de la casa de Asaf. Asaf fue un gran profeta de Dios, inspirado para el ejercicio de la letra que hoy cantamos en los salmos. Es decir, que lo que nosotros cantamos es realmente la profecía. Cantamos las letras inspiradas por Dios y en su mayoría son de Asaf. Podemos nombrar el Salmo 50, el Salmo 73 y así hasta el Salmo número 82. Asaf y sus descendientes
nos sigue ministrando el día de hoy, no con instrumentos, sino con la palabra que fue dada a su pueblo. Versículo 42, los porteros, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 131. Los porteros también eran levitas. Esto según segundo de Crónicas 23. Su responsabilidad era resguardar el templo. Era una especie de policía, tal vez, de guardias. Pero también cuidaban el arca del pacto, primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 23. Supervisaban y administraban las ofrendas voluntarias. Eso está en segundo de Reyes 12:9. Vigilaban los almacenes de las puertas del templo, Nehemías 12:25. Y a veces ayudaban en la celebración de los actos de purificación, Nehemías 12:45. De acuerdo con Jeremías, capítulo 35, versículo 4, algunos puede ser que vivían en los atrios del complejo del templo, probablemente para ser vigilantes internos del templo de Dios. Además, suponemos que era una especie también de ordenadores en las festividades, personas que ponían orden en las fiestas, ordenaban, hacían filas, etcétera, etcétera. Fueron Samuel y David los que organizaron a los porteros, primero de Crónicas capítulo 9, versículo 22. En ese momento no eran porteros del templo, eran porteros del tabernáculo. Salomón también nombró otros porteros durante su reinado, segundo de Crónicas 8:14. Parece que el cargo entonces era hereditario de los levitas, de ciertas familias de los levitas, pero también podían ser designados por el rey. Eso está en 1 Crónicas 9, 15 y 23. No sabemos mucho de ellos, solamente lo que se nos dice aquí. Salum parece ser hijo de Coré, que se menciona en 1 Crónicas 9, 17. Parece que es el padre de este grupo familiar. En tiempos de David eran 4,000 porteros. 1 Crónicas 23. ¿Y cuánto dice ahora que regresa? 131. Versículo 43, siguiente grupo. Los sirvientes del templo. Los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Leván, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Hasam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunín, los hijos de Nefusín, los hijos de Baruc, los hijos de Acufa, los hijos de Acur, los hijos de Baslut, los hijos de Medida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Mesía, los hijos de Atifa. De acuerdo con el capítulo 8, versículo 20, fue David quien nombró a levitas, a estos levitas, como servidores de Dios. Estos son los sirvientes del templo. Dentro del grupo de levitas, estos son los que servían directamente en los atrios del templo. Su nombre en hebreo eran los netinim, que significaban los entregados. Si de por sí los levitas ya eran los apartados, ellos eran los apartados de los apartados para las labores del templo. Ellos tenían, se cree que ellos tenían los trabajos más humildes y más sucios del templo. Alguien tenía que limpiar, alguien tenía que ordenar, que no se llenara de polvo, que no se ensuciara. Recordemos que el templo era un matadero. Si alguien ha ido a un mercado, a la parte de carnes, eso no es nada limpio. Y no es porque las personas no sean aseadas, simplemente el desastre de desarmar un animal es escandaloso. Tanto en el lugar, en el desastre que se hace visual, sino también en el olor. Entonces, y ¿se recuerdan cómo censaron a los israelitas en los censos que vemos en la Biblia? ¿Saben cómo los censaron? Por el número de los animales. Y los animales eran miles de miles. Todos esos se sacrificaban en el templo. Y recuerden que habían sacrificios diarios, que eran en la mañana y en la tarde. Y habían ofrendas voluntarias. El templo era una carnicería. Y alguien tenía que limpiar. Y ellos eran los servidores o los sirvientes del templo.
Ellos eran una especie de diáconos del antiguo pacto. Esta es de las labores más humildes que podemos ver en los oficios del templo. Lo más hermoso es que el Espíritu Santo deja registrado el nombre de estas familias para gloria de ellos. Aquí el trabajo más humilde es reconocido en el reino de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo dice: quien dé un paso, ¿verdad? Algo tan sencillo, algo tan pequeño. Muchos hoy serán conocidos como personas populares en redes sociales, influencers, estrellas del teleevangelismo de los años 90, o como oradores motivadores que llenan estadios, pero ninguno de ellos puede ser que tenga su nombre escrito en el libro de la vida, ni mucho menos en el corazón de Dios. Sin embargo, estos hombres, con los trabajos más sencillos, fueron plasmados acá para gloria de Dios, para servicio de su pueblo. Estos son los hombres con los trabajos más sencillos del Antiguo Testamento y están en las Sagradas Escrituras, no por medio del oficio general, sino por medio de sus casas paternas. El trabajo más pequeño en la tierra tiene la recompensa más grande en el reino de los cielos, y eso está en la Escritura, en cada uno de sus nombres. Vean que los nombres parecen extranjeros. Además de Císara, todos los nombres son como muy desconocidos, su fonética es muy desconocida. Recuerden que Josué, en su libro, capítulo 9, versículo 27, incluyó a extranjeros en las labores de la adoración. Voy a hacer preguntas sobre esto. ¿A quién instituyó Josué para labores de ayuda en la adoración? A los gabaonitas. Capítulo 9, versículo 27. Eran el cuerpo de leñadores y aguadores para la congregación. Esa era su labor. Para el altar del Señor. Podemos también pensar entonces que David, al instituir estos sirvientes, como mencionamos anteriormente, incluyó extranjeros. Él lo hizo también con su ejército. Su ejército estaba también lleno de extranjeros y de recluidos. Tenía todas las personas que nadie quería. Esto denota el carácter bíblico de incluir gentiles incluso desde la iglesia del Antiguo Testamento. Desde Josué, David y el día de hoy, al final del tiempo del Antiguo Testamento. Acerca de las personas, Sia, el que se menciona ahí, Sia, fue encargado de los sirvientes junto con un tal Gispa. No podemos decir mucho más de eso. Anam, hay otros Anam, no, tampoco podemos mencionar mucho acerca de él. Otros son solo mencionados en Nehemías 7, pero lo vamos a ver cuando lleguemos a Nehemías 7. Reaía significa Jehová ha visto, pasea significa el que cojea, hay un pasea por ahí, que cojea sugiere también una deficiencia física en su andar y por eso le han puesto ese nombre al padre, ¿verdad? Recuerden que estas son las familias de los padres y ahora son las familias del que tiene este defecto físico. Resín parece haber sido un hombre de origen arameo, porque este nombre, Resín, fue uno de los nombres de los reyes de Aram, con el que hizo alianza el rey Peca. Otra vez les voy a pasar su test, si recuerdan los reyes de Israel, los reyes del norte. Hay un rey que se llama Peca, y este hizo alianza con alguien del mismo nombre para subir contra Acaz y pelear, según Isaías capítulo 7, versículo 1 a 9. Entonces parece que este es extranjero de ascendencia de Aram, arameo. No hay mucho que podamos decir más que esto. Versículo 55. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Feruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret, Asebai, los hijos de Ami. Todos los sirvientes del templo, hijos de los siervos de Salomón, 392. Este grupo, los hijos de los siervos de Salomón, es un grupo diferente al anterior, que son los sirvientes, pero al parecer tienen las mismas funciones y solamente se hace la distinción al haber sido seleccionados en dos tiempos diferentes: sirvientes de David y sirvientes seleccionados por Salomón. No sabemos prácticamente nada acerca de ellos porque no tenemos nada de Salomón tampoco, que ya he dicho en el libro de Crónicas ni en Reyes. Según una tradición judía, fueron reclutados de entre los amorreos, los heteos, los heveos
empleados en la construcción del templo de Salomón, pero no sabemos qué distinciones ni responsabilidades tuvieron en la construcción del templo. Podemos decir algo de sus nombres, como sus nombres tal vez mencionan algo de sus labores. Asoferete es uno de los que se menciona ahí. Soferete significa el escriba, puede ser que llevara la contabilidad de la construcción del templo. También tenemos a Cefatías, que significa Jehová juzgado, puede ser que también tuviera algún rol de dirección. Pokeret, Asebaim significa guarda de las gacelas. También puede ser que su nombre tenga alguna función con los animales, la administración de algunos animales. Versículo 59. El último grupo. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tela Arsa, Querub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Por último, estos son los sin nombre, los sin genealogía, los indocumentados o los huérfanos. No sabían quiénes eran sus ancestros. Sabían que eran israelitas porque habían nacido en Israel y alguien les había dicho. Pero no había un registro de sus ancestros. Habían nacido con la cultura y la religión, pero no podían identificar su ascendencia. Primero están los de las ciudades, los de Tel Mela, Tel Arsa, Querub, Adán e Imer. Estos son de las ciudades que pertenecen acá. Bueno, ellos son los que no tienen ascendencia, por lo cual no existen estas ciudades, o al menos nosotros no conocemos cuáles son estas ciudades. No existen registros bíblicos sobre estas ciudades, e incluso no hay registros arqueológicos sobre estas ciudades. Ni siquiera hoy se pueden identificar. Tal vez eran de Mesopotamia, esto puede ser una teoría. La palabra Tel, creo que también lo conocemos hoy, ¿no? Tel Aviv. La palabra Tel se refería, y hoy también se refiere, a una montaña o a un mundo. Una edificación de una montaña o de un mundo. Era usada tanto en Israel como en Babilonia, la palabra Tel, entonces no nos dice mucho acerca de la locación. Miren que uno se llama Tel Mela. Mela significa sal, que así como mi apellido, nuestro apellido, tiene que ver con un lugar que tiene sal. Primero mi apellido es un apellido que se refiere a un lugar con mucha sal, no Salinas, lugares con mucha sal. E igual, Tel Mela parece ser una montaña con mucha sal. Puede ser que sea un salar o puede ser que sea una ciudad poco fértil. Esas pueden ser las opciones. Arsa significa bosque. Adán viene de Adón, o puede venir de Adón, que se relaciona con un dios babilónico llamado Adu. Entonces, hay la dificultad de rastrear de dónde son estas ciudades. Tobías significa Dios es bueno y su familia era numerosa. Y esto es interesante dada su condición de indocumentados. Como un grupo tan grande no pudo haber identificado su ascendencia. Habían otros que se supone que eran hijos de sacerdotes, aquí dice, los hijos de los sacerdotes, pero que sus nombres no fueron encontrados en las genealogías. No lo pudieron comprobar. Esto era importante. Y si ellos eran personas que estaban siendo redimidas por Dios, debían entender que ellos no podían creer, suponer, asumir que sus familias eran sacerdotales. Yo creo, yo me acuerdo, a mí alguien me dijo que era sacerdotal, entonces podía asumir una tarea sacerdotal. Acompáñenme al número 16. Números capítulo 16. Número 16.
sacerdote Eleazar tomó incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a martillo lo hicieron una cubierta para el altar, como recordatorio para los hijos de Israel de que ningún laico que no fuere descendiente de Aarón debería acercarse a quemar incienso delante del Señor, para que no le sucediera como a Coré y a su grupo, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Moisés. El oficio sacerdotal era de algo delicado, y solo podían y debían hacerlo los descendientes de Aarón, de modo que si ellos no identificaban sus familias, no podían ejercer el oficio correctamente, iban a pecar. Un caso extraño es el de los hijos de Barzilai. Dice que tiene relación con la casa de Aarón, que se casó con alguna de las hijas de Aarón, siendo Galaadita. Pero realmente no hay mayor registro que ese, más que uno en 2 Samuel capítulo 19, donde se menciona a alguien que no tuvo hijos varones y fue muy rico. Por esa razón, dice que el gobernador prohibió que intervinieran en los oficios sacerdotes. Ni siquiera podían comer de las ofrendas de los levitas. Creemos que era Zorobabel. Zorobabel había dicho entonces que podían comer o podían participar hasta que consultaran el Urim y el Tumim. ¿Qué eran el Urim y el Tumim? Nadie sabe hacer acerca de eso. Eran al parecer 2 artefactos religiosos que eran utilizados por los sacerdotes o profetas para consultar la voluntad de Dios. Eran algo así como alefodo. Pero realmente no se ha puesto de acuerdo en qué forma tenía ni cómo se utilizaban. Pero eso tenían que hacer para consultar a Dios acerca de estas personas que no podían encontrar sus registros. Este era un artefacto importante. Algunas referencias están en Éxodo 28:30 y número 27:21, pero no hay mayor información. Estos eran los huérfanos, los sin nombre. Ellos no podían dar fe de dónde venían, pero sí podían estar seguros a dónde se dirigían. Y ellos se dirigían a la ciudad santa, a donde Dios encontraría con redención a ellos. Versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.620. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 60 y 1.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Nosotros hoy no tenemos oficios sacerdotales, eso está claramente abolido en el libro de Hebreos, y no debemos pretender tenerlos. ¿Qué nos ha dejado nuestro Señor? Nos ha dejado pastores, ancianos y diáconos. Vean la importancia que le da el pueblo de Israel a ellos. Ellos tenían que sostener con sus ofrendas a ellos, a todos, levitas y sacerdotes, cantores y porteros, sirvientes y ayudantes de los hijos. Y lo hicieron de tal forma que después de haber contribuido a la labor, todavía al llegar contribuyeron una vez más y le regalaron túnicas sacerdotales a los que lo necesitaban. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo como mediador, pero aún así Él nos ha dado regalos a nosotros, como lo dice Efesios capítulo 4. Él ha dado dones a nosotros. ¿Quiénes son esos dones? Dentro de ellos están los pastores maestros. Nosotros hoy no tenemos pastores maestros entre nosotros, pero eso no significa que no los necesitemos. Necesitamos un pastor, necesitamos ancianos y necesitamos diáconos. Es el regalo de Dios para nosotros. No podemos pretender que sin ellos podemos ejercer bien nuestras labores de culto, ni de adoración, ni de familia de la fe. Es decir, que no estamos haciendo esto porque funcione así. Estamos haciendo esto
porque esperamos que Dios provea para sostenidos. Son un regalo para nosotros, porque son parte de la adoración verdadera. Está además decir que entonces la obediencia constituye en cada una de sus partes, que vengamos aquí como una congregación, como dice acá, como un solo hombre, nos reunamos, presentemos nuestro corazón, pero también en obediencia, cumpliendo sus mandamientos. Si ellos debían recibir las promesas y el cumplimiento del pacto, era solamente porque Dios era fiel al pacto, pero ellos debían responder con fe. Ninguno que no respondiera con fe sería entrado en las promesas de Dios. Al contrario, debido a estas personas que se acercan sin fe y sin obediencia, Dios los va a volver a castigar. Eso va a suceder inmediatamente en Esdras capítulo 3. Y no lo vamos a ver tan rápido porque vamos a considerar el libro de Ageo. Pero eso debe ser una amonestación para nosotros. Que la adoración para Dios debe ser verdadera. No por nuestros sentimientos ni nuestras emociones, ni lo que pareciera más práctico o mejor, sino por lo que Él demanda. Y lo que Él demanda de nosotros es un pueblo que se acerque en la obediencia. Este es el pueblo del Padre. Este es el pueblo de la verdadera adoración. Señor, hemos sido conformados como un pueblo, no solo un pueblo que se acerca a ti por conveniencia, o por ser práctico. No estamos aquí para hacer catarsis, ni para apaciguar nuestras almas, nuestras conciencias. Estamos aquí porque te necesitamos, Señor. Porque hemos visto nuestros pecados, nuestra maldad, y necesitamos un Salvador. Estamos aquí porque te amamos, porque queremos responder a tu llamado, Señor, que nos convocas por la mañana y por la tarde, especialmente en el día del Señor, a reunirnos como tu pueblo. Señor, te pedimos que en la medida de lo posible podamos hacerlo conforme a tus mandamientos. Da a nosotros un corazón necesario, una mente entregada, pero también danos todos los oficiales necesarios para ejercer bien el culto. Te pido, Señor, que puedas proveer a nuestra congregación un pastor, ancianos y diáconos para el correcto funcionamiento de la vida espiritual. Señor, hoy nos falta, Señor, necesitamos y queremos que tú nos lo des. Que no estemos tranquilos hasta que tú nos los proveas, Señor. Que podamos también recibirlo con agrado, como regalos para nosotros, como dones. Te pido, Señor, que nuestra oración se sienta incompleta, porque no estamos completos en la familia de la fe. Cada uno, Señor, atendió al llamado, cada uno según la familia paterna, cada uno según su casa, cada uno según su oficio. El día de hoy, Señor, nos presentamos, cada uno según su corazón, según los dones que has repartido a cada uno, según los ministerios que has dado a cada uno, según las circunstancias que has repartido también. Te pido, Señor, que cada uno entienda cuál es su lugar en el reino de Dios y pueda procurar también el bienestar de otros en él. Gracias, Señor, porque podemos ver a un pueblo ordenado y obediente en este segundo capítulo de Esdras. Que tantos nombres y tantas familias no sean construcción, sino solamente para verte aquí entre cada una de las familias. Hoy ya vemos aquí familias también. Te pido, Señor, que seas fiel con nosotros, que cada uno conforme a su llamado, no por ser populares, no por ser conocidos, sino para ser hallados fieles